El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estimados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Ya, si mal no recuerdo, a principios de este año, finales del anterior, este, técnicamente Mickey Mouse entró en el dominio público. Pero pues justamente de eso es de lo que quiero hablar porque hay varias cosas a hablar ahí. La primera es, entró en el dominio público, pero no entró en el dominio público. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Disney llevaba años extendiendo, o sea, más bien décadas, extendiendo la duración del copyright de la primera obra en la que aparece Mickey Mouse, que es Steamboat Willie. La única cosa que entró en el dominio público es Steamboat Willie. La única versión... con los años va a ir cambiando, eso también es lo bueno. Con los años va a ir cambiando, pero la única versión que está en dominio público de Mickey Mouse es la versión de Steamboat Willie. Esa versión en blanco y negro, de cine mudo. Y pues básicamente ni siquiera el nombre está en el dominio público aún. Y está el rollo de las trademarks también. Entonces pues básicamente no puedes usar tan fácil Steamboat Willie. Está en el dominio público y puedes hacer referencias. Eso es lo importante. Puedes hacer referencias a eso en una obra. Puedes hacer personajes que se parezcan y que cuenten como parodias sin que Disney empiece a mamarte con que no, es que no puedes usar a mi personaje. Pero como tal no puedes usar a Mickey Mouse más que la versión de Steamboat Willie que ni siquiera tiene nombre, como ya dije. Si mal recuerdo no tenía nombre. Y que es el trabajo con el cual Walter Disney introdujo al mundo por primera vez ese personaje. Las otras versiones todavía no han entrado en el dominio público, pero justamente conforme pasan los años van a ir entrando, ¿no? Porque pues recordemos que pues todo esto no era así como, o sea, todo esto no es como que haya creado una sola versión y ya, sino que Walter Disney fue creando varias versiones y pues ya lleva bastante tiempo muerto el cabrón. Entonces pues básicamente de aquí a unos años van a ir entrando, o sea, básicamente todo lo que hizo Walter Disney probablemente te toque a ti en vida, al menos lo que era en blanco y negro, que entre en el dominio público, lo cual pues, sí es una buena noticia porque pues básicamente la mayoría de los personajes más icónicos entran en el dominio público y al ser personajes que en muchos casos no cambiaron mucho desde, o sea que básicamente no cambiaron mucho desde ese punto hasta como la Segunda Guerra Mundial. Y sí, esto es lo importante, ¿no? O sea, básicamente todo lo que a ti te va a tocar ver en vida, que todo lo que es pre-Segunda Guerra Mundial e incluso algunas partes de la posguerra, probablemente los años 50, probablemente hasta los años 50 dependiendo de cuándo hayas nacido, pero a ti te va a tocar ver, a ti te va a tocar ver cómo todo eso entra en el dominio público y cómo se va a hacer un desmadre con eso. Ahora bien, Disney va a hacer todo lo posible por prevenir eso, pero esperemos que ya no exista Disney para cuando eso pase. Sería buenísimo que deje de existir. Y voy a explicar. Justamente porque voy a explayarme en esto. Primero que nada hay que entender que Disney literalmente interfiere en las leyes de copyright de Estados Unidos e incluso en leyes de copyright internacionales para proteger su trabajo. También hay que destacar eso, ¿no? O sea, las leyes de copyright tanto de Estados Unidos como a nivel internacional tienen así como que pues básicamente hay un montón de cuestiones legislatorias que pueden llevar a que pues literalmente se extiendan pues, indefinidamente y ese es el problema justamente con Disney. La compañía pasó pues básicamente todo lo que son los últimos 50 años, si no es que más, porque pues, sí, o sea, pues casi un siglo. Sí, desde ahí. Casi un siglo, porque pues básicamente desde que fallece Walter Disney, poco más, unos cuantos años más después de que falleció, creo que fue cuando entró Eisner a tomar control de la compañía.
Ha pasado todo ese tiempo, creo sí desde Eisner, porque justamente con lo que era Walter Disney, con su sucesor no, pero con Eisner creo en particular, o antes de Eisner no estoy seguro, pero pues básicamente pasaron varias décadas moviéndole a la ley, moviéndole a la política, metiéndose en la política, apuntando políticos, apoyando políticos, con el fin de perpetuar el copyright de sus marcas. Copyright y marca registrada o trademark son cosas separadas, también eso es algo que hay que entender. Un trademark, por ejemplo, puede ser justamente hasta un nombre. Un copyright no puede, por ejemplo, justamente es el problema con lo de Avatar, ¿no? Que pues Avatar como tal no le puedes poner copyright, pero le puedes poner trademark y entonces ya no puedes hacer nada con el título de Avatar y los creadores de Avatar, del verdadero Avatar desde mi punto de vista, Brian Konietzko y Dante Di Martino se vieron pendejos y no le pusieron trademark a Avatar de Last Airbender, no había copyright, no había trademark, hay una novela llamada Steel and Flame, pero es mucho menos popular que mi Steel and Flame, entonces entonces no me preocupo por eso, pero esa es la cosa, ¿no? O sea, no puedes ponerle un nombre, o sea, los libros pueden coincidir en nombre siempre y cuando no coincidan en autor, y siempre y cuando no estén usando algo que tenga copyright, pero pues ahí empiezan las disputas de trademark, ¿no? Y yo no le voy a hacer nada al otro autor del otro Steel and Flame. De hecho, espero que los dos Steel and Flame tengan mucho éxito y que los dos sean muy reconocidos, y en especial el mío. Pero la cosa es que ahí es donde puede empezar una disputa de copyright o de trademark. También por eso las novelas tienen nombres de serie incluso por separado, ¿no? Y por eso el mío es Guilds of Ablan, no hay otra serie con ese nombre. Steel and Flame, el de ellos es otro. Espero que le vaya muy bien a ese autor, en serio, y a mí también de paso. La cosa es que ahí puede empezar una disputa de trademark si uno de los dos fuera un ojete, y es lo que pasó justamente con Avatar. Hay una disputa de trademark, hay una disputa de marca registrada y al final les dicen, pues ustedes no la registraron a tiempo y este cabrón James Cameron sí, así que pelas cabrón porque James Cameron llegó y dijo, Avatar es mío, así que pelas, Dante, Brian se chingan. ¿Por qué? Porque él le puso Avatar primero y por eso es que después ya no pudo seguir siendo Avatar, sino ahora ya nada más era la leyenda de Korra y cambiaron de la Starbender a justamente la leyenda de Aang porque les dijo pelas. Literal porque les dijo, pelas ya no puedes usar Avatar. Pero no puedes ponerle copyright a Avatar porque es un término, pues literalmente hasta existe en la India. Sí, no le puedo poner copyright, pero le puse trademark. Pelan. Así funciona, así de ojete es el trademark. El trademark puede ser cualquier pendejada siempre y cuando digas, es que eso es parte de mi marca, eso hace que mi marca sea reconocida, y esa es la diferencia entre el C de copyright y justamente el TM de trademark o marca registrada. Este trademark puede ser cualquier cosa. Literalmente, por ejemplo, literalmente el sombrero de Dross, ese sombrero icónico que usaba antes en todos sus videos, justamente bajo el papel de Dross, ese sombrero lo puede registrar como trademark y ponerle una empinada a cualquiera que se ponga ese sombrero, incluso hasta como parodia de él. Sería muy bajo hacer eso y no creo que lo haga porque él también es crítico de ese tipo de puercadas, pero sí lo puede hacer. El nombre de Dross, o sea, Dross Rotzank sí es cosa de su autoría, pero pues el término Dross literalmente refiere a un tipo de metal, de escoria metálica. Entonces, pues algo se puede llamar Dross sin tener nada que ver con Dross Rotzank, que hay un montón de cosas, incluyendo creo hasta videojuegos con ese nombre. Es más, ahorita puedo buscar a ver si sí, porque creo que sí. Pero la cosa es que pues él no le puede poner como tal a Dross no le puede poner copyright. Sí, sí hay un videojuego aquí se llama. Ah, aquí está. Vamos a ver de qué es. Es un first person shooter de sobre
sobre pelear con extraterrestres, ¿no? Entonces, y con elementos de roguelike, no sé, se me van las ganas. No me dan ganas, no me gustan los roguelike, ya lo he dicho antes. Pero la cosa es que, pues sí, sí puedes, sí hay otras cosas llamadas Dross, pero no puedes poner algo de nombre de Dross Rotzank. Pero la cosa es que él mismo podría incluso, ponerle trademark y reclamar, ¿no? O sea, es que no puedes tú usar el nombre de Dross porque yo soy Dross, ¿no? Podría si no fuera, si él fuera una persona mucho más ruin, yo podría ponerle trademark a mi sombrero, ¿no? Porque siempre llevo uno de estos, ¿no? Uno de estos, gorros de estilo militar, con la parte de arriba plana. Podría ponerle trademark, ¿no? Y querer, empinar, abusivamente a cualquier youtuber que haga el mismo tipo de sombrerito, ¿no? Y lo cual es, como dije antes, es ser una mierda, la verdad, o sea, justamente es lo que digo. Es una mierda el hacer eso, pero hay gente que lo hace y Disney se caracteriza justamente por abusar mucho de las leyes de copyright y trademark. De hecho, yo pienso que las leyes de copyright requieren de un montón de cambios. Hay mucha gente que incluso está a favor de abolir completamente las leyes de copyright. Yo no estoy de acuerdo porque sí pienso que los autores necesitamos una protección contra el plagio, pero pienso que sí se tienen que relajar más, ¿no? O sea, una cosa es que sí digas, no, pues es que, güey, ese es mi libro, literalmente estás usando mi libro y mis personajes sin mi permiso, eso pues eso sí es una infracción de copyright. Pero se necesitan tomar muchas cosas en cuenta, incluyendo, por ejemplo, los trabajos hechos por fans, los fanfics. Por eso dije que se necesita renovar mucho. O sea, se necesita hacer como cambios, una reforma total a las leyes de copyright, la verdad. Hacerlo más fácil, que no requiere intervenciones de gobiernos nacionales, porque ya es algo internacional. Justamente con la era digital se necesita que sea internacional. Es la ventaja que tiene el convenio de Berna, que dice, pues aplica a todo el mundo en el momento que se plasma la obra, ¿no? Y justamente el convenio de Berna es mucho más flexible que las leyes de copyright de varios países, incluyendo Estados Unidos. Pero es para donde voy. Eh, Acompañé a Disney. Esperen un segundo, porque el gato ya se puso heavy. Ok, volviendo a lo que decía, en Estados Unidos las leyes de copyright son muy inflexibles y las leyes de trademark son peores. Justamente es el problema que hay con Disney, que como dije abusa mucho, ¿no? Y ellos siempre le están moviendo las leyes de copyright para su beneficio. Actualmente han perdido influencia en la política, por eso es que ya no lo han podido hacer, por eso es que no pudieron extender. Y porque mucha gente decía es que ya fue mucho, ya lo extendieron literalmente por un siglo, ya bájenle, ¿no? O sea, ya literal un siglo de extender las leyes de copyright, ya basta, ya no se puede más. Pero ellos han hecho todo lo posible y creo que sí ya quedó así como, creo que sí quedó justamente como 100 años después de la creación, una cosa así. Y ha habido diferentes maneras de manejarlo. Yo pienso que lo ideal sería que el copyright expire en cuanto fallece el autor, sin importar el trabajo y sin importar lo que sea, en cuanto fallece el creador. Pero justamente tendríamos que hacerlo enfocado a creadores, porque uno de los problemas también con mi idea es el hecho de que muchas obras con copyright no son hechas por un creador, sino por una empresa. Y yo pienso que justamente las empresas deben de irse a la mierda en cuanto a copyright. Las empresas no deberían de tener derechos de autor desde mi punto de vista. Yo pienso que la solución sería justamente que los derechos de autor son del creador, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿quién es el creador? Es esta persona que trabajó en el proyecto. Porque a lo mejor dices, pues sí, el proyecto lo hace una empresa, pero ¿quién es el creador? ¿Quién es el que tiene la idea principal? ¿Quién es el que trabajó la obra? No, pues es esta persona. Siempre hay una persona que es el que dirige la parte creativa. Y yo pienso que esa es la persona sobre la cual debería caer el copyright. Por ejemplo, en un equipo de desarrollo, siempre vas a tener alguien que dirige, siempre vas a tener un escritor, siempre vas a tener alguien que es la cabeza y esa persona que dirige la parte creativa, que decide, le toma la del, básicamente el director creativo de la obra, ese es en el que recae el copyright y los demás quedan como subordinados y si bien también tienen, se podría decir que derecho a regalías de ese trabajo o derecho a una paga por ese trabajo, pues ellos no son los que van a decidir si el trabajo entra en dominio público o no. Ellos no son los que van a entrar en una cuestión legal sobre los derechos de autor ni cosas así, sino que ellos justamente ganan dinero de ese trabajo, ¿no? Y sí podría recaer en varias personas, yo pienso también que eso es también lo más indicado, que pueda recaer en varias personas si trabajaron en ese proyecto, como es
como es con la coautoría en muchos otros trabajos, ¿no? Justamente mi idea es que el copyright debería de convertirse en algo más pensado en los autores y menos en las empresas. Las empresas la verdad es que son un lastre para la creatividad, son un lastre para las artes. Voy a ponerlo así. Como dije antes, debería de empezar en cuanto fallece los creadores, vamos a ponerle, porque puede haber múltiples, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pues todas estas obras de superhéroes, ¿no? Que dices, pues Jack Kirby, Stan Lee y este otro, Dicto, que eran o Ditko creo era, no me acuerdo cómo se escribe, pero que eran los creadores literalmente del Hombre Araña, los tres, ¿no? Y hasta hubo disputas entre ellos por los derechos del Hombre Araña, aunque al parecer resulta que pues sí, pues como tal pues todos se chingan porque es de Marvel, ¿no? Y el único que tenía una interacción positiva con Marvel era Stan Lee. Entonces, por eso también ay, el creador del Hombre Araña. En realidad fueron tres personas y lo hicieron juntos y justamente es un poco injusto que no se les dé mérito, pero tampoco hay que entrar en el plan justamente con muchos mamadores de, ay, no, Stan Lee no hizo nada. No, pues fue un trabajo en equipo de tres personas y justamente en un sistema con el que yo planteo, los tres tendrían los derechos, los tres podrían hacer su propio Hombre Araña cada uno porque pues, los tres tienen el derecho, chingas a tu madre. No puedes andarte quejando y a Marvel le toca a mamar verga. O sea, lo voy a decir así. Las empresas, como dije antes, desde mi punto de vista, las empresas no deberían de tener control sobre el copyright de absolutamente nada. Pero pues la cosa es esa con Disney, ¿no? O sea, Disney sí tiene control sobre el copyright de un montón de cosas, a pesar de que ellos, de hecho, pues básicamente casi todo lo grande que construyeron lo construyeron a través del dominio público. También por eso es que estoy tan en contra de cómo manejan las cosas con Disney, porque lo que es Disney, lo que son los derechos de autor, el copyright de esa empresa, principalmente todo tuvo origen en el dominio público. O sea, te dices, pues con qué despegaron con Blancanieves, qué otras obras tenían, Alicia en el País de las Maravillas, La Bella Durmiente, eh, Cenicienta, todo lo que son las princesas de Disney, las clásicas, las que ves en todos lados, en todos los productos, son personajes de dominio público. Tienen origen en el dominio público. Creo que de lo primero que realmente como tal creó Disney, fuera de lo que se puede decir que es toda esta sección de Mickey Mouse, pues fue el Rey León. Y aún así hay quienes dicen, ¿no?, que es un plagio de Kimba León Blanco. No es como tal un plagio, pero sí es una imitación, sí tienen demasiadas similitudes. Tezuka sí tenía cierto terreno para irse a bronquear con Disney, y sobre todo porque Disney sí se merece que se los trate así, o sea, porque es una empresa sumamente abusiva, sumamente litigosa. Pero pues ya entrando en o sea, la cosa es que Disney como tal, incluso por ejemplo obras como por ejemplo Hércules, ¿no? Que dices, pues literalmente es una corrupción, y te voy a decirlo así, corrupción, porque pues Hades nunca fue el malo, la verdad. Es una corrupción de la historia del Heracles griego, ¿no? Entonces, eh, a lo largo de la historia Disney ha hecho eso, Disney ha hecho eso de valerse del dominio público para generar riqueza, y han sido los que más han obstaculizado el dominio público, han sido los que más han protegido sus obras contra el dominio público. Justamente es lo que hacen con la cuestión de Mickey Mouse, ¿no? Y van a hacer todo lo posible por detenerte si tú estás haciendo cualquier clase de referencia o parodia al puto ratón ese. No, como tal no odio, como tal no odio al personaje, pero sí odio a la empresa y odio en lo que se ha convertido la empresa y lo que representa ese ratón gracias a eso. La verdad es que en un video, justamente hice un video hace mucho diciendo que pues el sueño de Walter murió con Walter. O sea, Walter Disney no era una mala persona desde mi punto de vista, comparado al menos con la de gente que trabaja en la compañía. Eh, Tenía ciertos valores y ciertos ideales que la compañía ya no sigue. Uno de ellos era justamente crear entretenimiento familiar sano. Tenía como tal pues también sus detalles, tenía sus defectos. Hay quienes la acusan de antisemitismo, pero dices, güey, el cabrón literalmente hasta hizo propaganda en contra de los nazis y propaganda en favor de Israel. Entonces así como, güey,
pues este güey de antisemita no tenía nada. Él yo creo que era más bien el fruto de sus tiempos, como muchos otros creadores. Eso sí tenía, pues sí tenía su lado feo, ¿no? Porque pues era una persona conocida por ser bastante irascible, por ser bastante inflexible, intransigente, pero pues como tal no era así como que digas, ay, una persona horrible comparado con muchos otros magnates. Y pues empezó desde abajo, ¿no? También por eso es que probablemente era una persona mucho más respetable, ¿no? Tampoco era perfecto, pero pues era una buena persona o relativamente bueno, comparado sobre todo con lo que es la compañía ahora. Y como tal la compañía que él dirigía, pues sí tenía cierto esquema de valores que ya no tiene, ¿no? Y de hecho también tengo otros cuantos videos que hacer al respecto, pero pues quería hacer porque pues es pues algo que pasó en este año, ¿no? Que entró en el dominio público Steamboat Willie, y Disney va a hacer todo lo posible de todas formas por fregarte si tú lo usas, porque si el trademark, que si copyright, porque no es la versión de Steamboat Willie, o sea, van a usar cualquier obstáculo para fregarte. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos se hicieron ricos con el dominio público, ellos no quieren que tú lo hagas. Ellos saben justamente, por eso también muchas empresas han hecho lo posible por frenar que sus trabajos entren en el dominio público. Porque ellos saben que el dominio público es una buena fuente de ingresos. Y por eso también, por ejemplo, yo he hecho esas declaraciones. El día en el que me muera yo, mi trabajo entra en el dominio público. Lo digo porque, pues, no, a menos que me asesinen, ¿no? Ahí sí no. Pero básicamente el día que me muera yo de causas naturales, o si no me muero de causas naturales, cuando pasen 100 años de mi nacimiento, justamente yo creo que voy a dejar muy clara esa cláusula aquí grabándolo como algo oficial. Cuando pasen 100 años de mi nacimiento, si no morí de causas naturales, o el día que fallezca de causas naturales, mi trabajo entra en el dominio público, porque yo no quiero que la gente que no sea yo esté lucrando con el trabajo que hice yo. Y muchas cosas, por ejemplo, yo lo he dicho, ¿no? Cualquier especie que yo escriba entra en el dominio público. O sea, la especie en particular, no el mundo, no la obra, la especie en particular, porque a mí se me hace totalmente ridículo que una especie ficticia tenga derechos de autor. Porque imagínate si Tolkien llegara y te cagara porque usaste los pinches elfos como ellos los usaron, ¿no? Entonces a mí se me hace así como que culerísimo como muchas empresas justamente hacen eso, porque ellos saben, porque justamente son empresas que se han alimentado del dominio público, de los trabajos de Tolkien, de los trabajos de C.S. Lewis, de los trabajos de Lewis Carroll, de William Shakespeare. O sea, podemos retroceder muchísimo, ¿no? Por ejemplo, incluso yo, o sea, por ejemplo, en algunos de mis proyectos tengo algunas ideas que pues aún no se han plasmado en escrito, pero por ejemplo tengo ideas, por ejemplo, de usar esta figura justamente de las obras shakespearianas, Caliban como un antagonista, cosas así, ¿no? O sea, todas estas ideas, pues dices, pero ¿de dónde salen? Al fin y al cabo, son del dominio público. Un montón de ideas que la gente toma del dominio público y se hacen ricos con eso. Incluso, por ejemplo, en el manga y el anime hay muchas cosas que se ve que son del dominio público. Por ejemplo, respecto a Naruto. Varios personajes de Naruto están basados en figuras históricas y mitológicas preexistentes, e incluso tienen el mismo nombre. Por ejemplo, Jiraiya, hay una figura mitológica con el mismo nombre y sí se parece mucho. No es exactamente el Jiraiya de Naruto, pero sí es, o sea, el Jiraiya de Naruto es una referencia a esta figura histórica y mitológica de Japón, ¿no? Porque es tanto histórica como mitológica. O por ejemplo, Hattori Hanzo. Varios personajes de Naruto son justamente referencias a lo que a lo que se podría decir que es la mitología e historia de los ninja en Japón. Y pues así como pues básicamente estás agarrando personajes de dominio público y mezclándolos con tus propias ideas para crear un personaje nuevo. Y es la cosa. Durante muchos siglos eso era la norma. Incluso actualmente es la norma. O sea, es la norma porque todavía sigue pasando, ¿no? Por ejemplo, Thor de los cómics de Marvel, pues está basado en el Thor de la mitología nórdica. El Thor de la mitología nórdica, que al ser algo tan milenario y ancestral, es dominio público. Mm, el mismo Loki también, por ejemplo. Y obviamente que no se ven ni actúan ni son exactamente iguales que los de las obras de Marvel, pero a lo que me refiero es a que estas empresas, como Disney, previenen que su trabajo entre en el dominio público porque saben que cuando entra en el dominio público los creadores pueden hacer un montón de ideas ingeniosas e innovadoras con ellas que a esta gente no se le hubieran ocurrido, y eso es lo que no quieren.
Por eso es que yo estoy muy a favor del dominio público. Yo no soy de los abolicionistas del copyright, pero sí estoy muy a favor del dominio público y de que cuanto antes mejor. Y de nuevo, por eso es que también soy de la postura de que se chinguen las empresas. Que no puedan tener el copyright una empresa. Yo de hecho pienso que está mal eso de que las empresas sean consideradas personas legales o personas morales. O sea, que las empresas sean consideradas como personas, darle el estatus de empresa, de persona a una empresa, se hace totalmente irracional, totalmente ilógico y totalmente fácil de abusar por las empresas, que es lo que hacen. Pero bueno, ya que se puede hacer. La cosa es esa, Disney va a hacer todo lo posible por proteger su trabajo y hay que estar alerta de eso y estar al tanto de qué cosas van entrando en el dominio público y de que no te confíes de porque ya entró en el dominio público lo puedes usar. No, no, no. Tienes que tener mucho cuidado con todas estas cuestiones. Bueno, eso es todo por hoy. Rentinderón se despide y que tengan un excelente día.